Hola, bienvenidos a esta inmersión profunda. Vamos a desenredar un misterio que podría hacerles cuestionar la realidad misma. Uy, eso suena intrigante. Abróchense los cinturones porque nos sumergimos en el extraño caso de Jon Kucher Segrus, Ah, sí, Zeus. un hombre que afirmaba ser de un país que no existe. Lo que me intriga de este caso es que no se trata solo de un estafador y sus documentos falsos, ¿no? La historia de Zeus y cómo cambió con el tiempo toca esa fascinación humana. Sí, esa fascinación por lo desconocido y la posibilidad de otros mundos. Exacto. Empezamos con un misterio, aparentemente simple, y terminamos con una historia digna de la dimensión desconocida. Casi como si fuera, bueno, una historia de ciencia ficción, ¿verdad? Tenemos los informes policiales de su arresto en Japón, artículos de periódicos que cubrieron el caso inicialmente, e incluso algunos extractos de libros que convirtieron esta historia en una leyenda urbana. Ahí está. Listos. Desempacamos esto. Listo cuando tú estés. Empecemos presentando a nuestro enigmático protagonista, Claro. Jon Kucher Segrus. En 1960 fue arrestado en Japón por intentar cobrar cheques fraudulentos. Un comienzo bastante común para una historia de misterio, ¿verdad? Lo sería si no fuera por su pasaporte. Su pasaporte. Ajá. Desde el principio las autoridades sospecharon de fraude de identidad porque el pasaporte parecía, bueno, cuestionable. ¿Cuestionable en qué sentido? ¿Parecía falso? No exactamente, todos los sellos y visas parecían auténticos. Mm. Pero el país de origen, ese era el problema. ¿Y cuál era este misterioso país? Según el pasaporte de Zegrus, era ciudadano de un lugar llamado Taured. Kaor, no, nunca había escuchado ese nombre. No te culpo, las autoridades japonesas tampoco lo habían hecho. Y rápidamente descubrieron que no existía tal país. Ah, entonces empezaron a sospechar que estaba inventando todo. Exacto, y durante el interrogatorio, Zegrus contó una historia de vida tan compleja que solo aumentó sus sospechas. ¿Qué tipo de historia? Afirmaba haber nacido en los Estados Unidos, haber vivido en el Reino Unido, haber luchado en la Segunda Guerra Mundial. Espera, dijo que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Eso significa que tendría que tener... Al menos 40 años en ese momento. Exacto. Ajá, haber residido en América Latina. Wow. E incluso haber trabajado como espía. Wow. Esa es una vida llena de aventuras, por decirlo menos. Y su apariencia no coincidía con su supuesta edad. Entonces, las autoridades japonesas obviamente intentaron verificar su historia. ¿Qué descubrieron? Contactaron a todos los países que Zegrus mencionó y cada una de sus afirmaciones resultó ser completamente falsa. Nada era cierto. Los sellos de su pasaporte, que parecían tan genuinos, fueron fabricados por él mismo. Este tipo era un maestro de la falsificación. Ok, entonces tenemos un falsificador experto con una historia de fondo inventada y un pasaporte de un país que no existe. Esto ya es bastante extraño. Pero, ¿cómo se convirtió esto en la leyenda de un viajero dimensional o un visitante de otro mundo? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La primera mención de Taured en relación con este caso apareció en un artículo de un periódico canadiense en 1960. Un periódico canadiense. ¿Cómo llegó la historia hasta allá? Ese es un detalle que nunca se ha aclarado, pero lo importante es que este artículo afirmaba que Zegrus se identificó como un agente de inteligencia etíope. Etíope. Ajá, con un pasaporte emitido en Tamanrasset, la capital de Taured, un país ubicado al sur del Sahara. Un país al sur del Sahara llamado Taured no me suena para nada. Y con razón. ¿Por qué? Lo más probable es que Taured sea una mala transcripción de Tuareg. Tuareg. Y Tamanrasset es en realidad una provincia de Argelia. Ah, entonces desde el principio la historia se distorsionó. Exacto. Quizás un simple error tipográfico contribuyó a toda esta leyenda. Exactamente. Es como si la realidad se deslizara y la ficción se infiltrara en los espacios vacíos. Interesante. Desde este punto, la historia de Zegrus comienza a adquirir una vida propia. Es fascinante cómo un pequeño error, un nombre mal escrito, puede desencadenar una serie de eventos que transforman un simple caso de fraude en un misterio de proporciones épicas. Y la transformación no terminó ahí. Ah, ¿no? Con el tiempo, la historia de Zegrus se fue adornando, se le añadieron detalles, se modificaron fechas y lugares, se convirtió en una especie de lienzo en blanco sobre el cual cada narrador podía plasmar su propia interpretación. ¿Y quiénes fueron algunos de estos narradores que ayudaron a dar forma a la leyenda de Zegrus? Uno de los más influyentes fue Jacques Bergier, un autor conocido por sus obras sobre fenómenos inexplicables. Ah, sí, he oído hablar de él. En sus libros, Bergier situó el incidente en 1954. En 1954. No, en 1960. Ya veo. Y afirmó que Taured se encontraba en África Oriental, extendiéndose desde Mauritania hasta Sudán. ¿Y qué pasó con la historia original?
La versión del agente de inteligencia etíope. Simplemente se desvaneció, reemplazada por la narrativa más dramática de Berger. Interesante. Como si la historia misma estuviera viajando a través de diferentes dimensiones, cambiando con cada salto. Es increíble cómo una historia puede evolucionar de esta manera, tomando diferentes formas, agregando capas de misterio con cada nueva versión. Ajá. Es como si la verdad se hubiera fragmentado en un multiverso de posibilidades. Y a medida que la historia se difundía, la línea entre realidad y ficción se volvía cada vez más borrosa. Claro. Para 1981, la historia de Towered ya se había consolidado como un mito, Un mito. apareciendo en libros como The Directory of Possibilities. Ya. Lo que había comenzado como un caso de fraude de identidad se había transformado en una leyenda urbana lista para ser reinterpretada y amplificada por cada nueva generación. Wow. Es increíble. Y entonces llega la versión más sensacional de todas, la que realmente cautiva la imaginación. Ajá. Y lleva la historia de Segrus a un nivel completamente nuevo. Me imagino que te refieres a la versión que lo pinta como un viajero del tiempo o un hombre de otra dimensión. Es increíble cómo esa idea se arraigó en la cultura popular. Precisamente, esta versión, popularizada en sitios web japoneses dedicados a lo paranormal y leyendas urbanas, toma elementos de las versiones anteriores, pero les da un giro aún más misterioso. ¿Y cuáles son los detalles clave de esta versión? Porque admito que aunque me encanta un buen misterio, también me intriga cómo la gente puede creer en estas narrativas tan extraordinarias. Bueno, en esta versión, Segrus llega al aeropuerto de Haneda en 1954. 54. No en 1960. Ya. Con un pasaporte de Taure hasta ahí nada nuevo. Pero aquí viene lo interesante. Cuando le piden que señale en un mapa la ubicación de su país, señala Andorra. Andorra. El pequeño país entre España y Francia. ¿Qué tiene que ver Andorra con todo esto? Exactamente, es un detalle que no tiene sentido. No, no tiene. A menos que consideres la posibilidad de que Segrus realmente provenga de un mundo donde la geografía es diferente. Ya veo. La historia dice que Segrus se mostró confundido, Confundido. afirmando que nunca había oído hablar de Andorra y que en ese lugar debería estar Tawerer. Espera, ¿estás diciendo que podría haber un universo paralelo donde Andorra no existe y en su lugar hay un país llamado Taured? Suena a ciencia ficción. Lo sé, pero es precisamente esa mezcla de realidad y fantasía lo que hace que esta historia sea tan irresistible. Sí, cierto. Y hay un detalle aún más asombroso. Más asombroso. Se dice que tras ser interrogado, Segrus fue llevado a un hotel bajo vigilancia Ajá. para ser investigado, pero a la mañana siguiente desapareció. Desapareció, sin dejar rastro. Exactamente, como si se hubiera desvanecido en el aire. Wow. Algunos dicen que fue repatriado a su dimensión de origen, mientras que otros creen que simplemente escapó usando una nueva identidad. Es increíble cómo una historia puede transformarse tanto con el paso del tiempo. Lo que comenzó como un simple caso de fraude de identidad se ha convertido en una leyenda urbana que toca temas de viajes interdimensionales, realidades alternativas y misterios sin resolver. Es un recordatorio de que la realidad puede ser tan fluida como la imaginación, especialmente cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Totalmente de acuerdo. La historia de Segrus nos invita a cuestionar nuestra percepción del mundo y a considerar que tal vez, solo tal vez, haya más en el universo de lo que podemos ver y comprender. Pero más allá de las especulaciones y las versiones fantásticas, volvamos a los hechos. Claro. Al final del día, John Allen Kutcher Segrus era un hombre real que fue arrestado por un delito real. ¿Cuáles podrían haber sido sus verdaderas motivaciones? ¿Por qué crear una historia tan elaborada? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Despojado de sus elementos fantásticos, el caso de Segrus sigue siendo un enigma. Es cierto. Algunos investigadores sugieren que podría haber sido un agente de inteligencia que operaba bajo una identidad falsa. Un espía. Eso ciertamente explicaría su habilidad para falsificar documentos y su conocimiento de diferentes idiomas y culturas. Exacto. Y la historia de Taured podría haber sido una cortina de humo para ocultar sus verdaderas actividades, una elaborada tapadera para desviar la atención de su verdadera misión. Pero sí era un espía para quien trabajaba. ¿Y cuál era su objetivo en Japón? Lamentablemente, las respuestas a esas preguntas se perdieron en el laberinto de la historia. Los archivos oficiales sobre el caso Segrus son escasos y no arrojan mucha luz sobre sus verdaderas motivaciones. Es una pena. Parece que estamos destinados a navegar entre las sombras sin poder vislumbrar la verdad detrás del misterio. Es como si Segrus al desaparecer se llevara consigo las claves para comprender su propia historia. Es posible que nunca sepamos la verdad completa sobre John Allen Kutcher Segrus, pero eso no disminuye la fascinación que su caso despierta. No, para nada. Al contrario, la falta de respuestas definitivas alimenta aún más nuestra curiosidad, invitándonos a especular, a imaginar,
a buscar nuestras propias interpretaciones. Quizás esa sea la verdadera magia de la historia de Zegrus. No se trata tanto de encontrar una respuesta definitiva, sino de explorar las infinitas posibilidades que se abren cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Es un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios sin resolver, de enigmas que desafían nuestra comprensión. Y aunque no podamos desentrañar todos los secretos, la búsqueda, la verdad, el afán por comprender lo desconocido, es lo que nos impulsa a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir adentrándonos en las profundidades del misterio. Y quién sabe, tal vez algún día una nueva pieza del rompecabezas salga a la luz arrojando nueva luz sobre el caso de John Zegrus y el enigma de Tauret. Hasta entonces nos queda la fascinante historia de un hombre que desafió los límites de la realidad, un hombre que nos invita a mirar más allá de lo evidente y a contemplar la posibilidad de lo extraordinario. Es increíble cómo un simple caso de fraude de identidad se transformó en una leyenda de viajeros dimensionales. Lo que me parece más fascinante es cómo la historia de Zegrus refleja nuestra propia búsqueda de significado en un mundo complejo e incierto. En cierto modo, Zegrus se convirtió en un espejo de nuestros propios deseos y temores, un reflejo a nuestra fascinación por lo desconocido, por la posibilidad de que existan realidades alternativas. Exacto, la historia de Tauret, un país que existe solo en la imaginación, se convirtió en un símbolo de lo desconocido, de lo que está más allá de nuestra comprensión. Y la desaparición de Zegrus, tan repentina como su llegada, alimentó aún más la especulación. ¿Se desvaneció realmente en otra dimensión o simplemente escapó con una nueva identidad? La falta de respuestas definitivas solo aumenta el misterio. Es como si Zegrus, al desaparecer, nos invitara a completar los espacios en blanco con nuestras propias teorías e interpretaciones. Es una invitación a explorar los límites de nuestra realidad, a cuestionar lo que queremos saber y a mantener la mente abierta a lo extraordinario. La historia de John Allen Kuchar Zegrus, el hombre de Tauret, es un recordatorio de que la realidad puede ser tan fluida como la imaginación, tan sorprendente como un sueño. Y aunque el misterio de su verdadera identidad y sus motivaciones permanece sin resolver, su legado perdura, como un enigma que nos invita a explorar los rincones más oscuros y fascinantes de la mente humana. Tal vez al final la verdadera lección que nos deja Zegrus es que la búsqueda de la verdad es tan importante como la verdad misma. Y que la capacidad de asombro de maravillarnos ante lo desconocido es un tesoro que debemos atesorar. Así que la próxima vez que se encuentren con una historia que desafíe la lógica, que les haga cuestionar lo que creen saber, recuerden a John Zegrus, el hombre de Tauret. Y permitan que la chispa de lo extraordinario encienda su imaginación y les guíe en su propia búsqueda de respuestas. Hasta la próxima, sigan explorando, sigan cuestionando y nunca pierdan la capacidad de asombro. Hasta pronto.